Ok, no. Estábamos, digo, nada más para no perdernos, estábamos comentando, discutiendo las causas de la insuficiencia renal aguda y la manera en cómo suelen, déjenme abrir la puerta, y la manera en cómo se suelen organizar o clasificar para su mejor entendimiento. Y decíamos ayer que, bueno, se suelen clasificar en las causas de origen prerrenal, las de origen renal o parenquimatoso. Ay, siguen llegando, déjenme ver. Listo. Y las de origen prerrenal, las de origen renal o parenquimatoso y las de origen postrenal. Entonces estábamos comentamos las de origen prerrenal, las enfatizamos y, y bueno, al igual que las demás, no dejan de ser importantes, ¿verdad? Ahorita comentamos las que faltan. Estábamos discutiendo después las de origen renal directo o parenquimatoso, y bueno, el daño que suelen sufrir los riñones en forma directa es la nefrosis y la nefritis. Ajá. Ay, ajá. Entonces decíamos que la nefrosis suele ser causada por sustancias tóxicas o venenos. Aquí dimos un ejemplo, un par de ejemplos, ¿verdad? Y faltaba una tercera situación eh, que también provoca insuficiencia renal aguda de origen renal directo, y es puede ser cualquier enfermedad renal persistente o un paciente, como ya lo hemos comentado también, que ya estuvo en una situación de insuficiencia renal crónica y que ha perdido, por la razón que quieran, su reserva funcional, y esto ha propiciado que el paciente finalmente caiga en una situación de insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Ok. Entonces, en este caso, en el caso de enfermedad renal preexistente o insuficiencia renal aguda, bueno, pues obviamente también va a haber mayor disminución en la depuración de tóxicos, y esto es porque, bueno, ya está presente todo esto, ¿verdad? Ya hay daño a células epiteliales, alteración del sistema medular de contracorriente, alteración de los sistemas de transporte, alteración de los mecanismos de autorregulación que tanto hemos mencionado, y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, vean que todo esto, bueno, también es resultado de un daño renal directo o parenquimatoso, ¿ok? La otra razón importante del daño renal directo o parenquimatoso, pues son las infecciones, ¿verdad? Los procesos infecciosos que van obviamente a provocar inflamación. Y si esa inflamación no se controla, es decir, no se dedica a tiempo y correctamente este proceso de enfermedad, pues los riñones van a sufrir severos daños, ¿verdad? Entonces, los procesos infecciosos van a causar esto, inflamación del parenquima y de la pelvis renal. Generalmente, los agentes que generalmente provocan todo esto pues son bacterias, ¿verdad? Y son bacterias que suelen llegar hasta los riñones pues por vía ascendente. Y las más frecuentes pues son estas, aunque de todas estas, las más importantes, por lo menos en perros y en gatos, son la E. coli y la leptospira, ¿verdad? Las leptospiras. ¿Alguien sabe pues, de qué manera se puede adquirir la E. coli por vía urinaria y provocar incluso estas situaciones de enfermedad? Alejandra Morales. Por vía urinaria, bueno, no sé, ¿no sería también por agua contaminada, por alimento o agua contaminada, o eso sería ya más a nivel gástrico? Sí, 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 esa sería otra vía, ¿verdad? Digo, Ah, sería difícil que por vía digestiva la E. coli después pasara
tracto urinario para afectarlo de esta manera, ¿no? Pero una enfermedad del tracto genital, del sistema o aparato genital muy frecuente. Bueno, que les dé piometra a las perras. Piómetra, ¿verdad? Lo que generalmente provoca el piómetra es la E. coli. Y en forma secundaria, proceso infeccioso suele afectar también a los riñones, ¿verdad? Sobre todo si el piómetra es a cuello cerrado. Entonces, de ahí la importancia también de esto, ¿no? Ok, entonces, la última categoría de, de causas de insuficiencia renal aguda son las de origen post-renal. Y estas generalmente se van a presentar pues, por obstrucción de la orina y por lo tanto acúmulo de tóxicos en todo el cuerpo como resultado de esto. Y bueno, lo mismo que en las de origen renal o directo o prerrenal, si estas situaciones no se diagnostican a tiempo y se tratan a tiempo también y correctamente, pues el paciente corre el riesgo de morir con mucha rapidez, ¿verdad? Por las consecuencias que se van a ir presentando, como son ya sabemos, la uremia, es decir, es una situación que no solo está afectando a los riñones, sino que va a provocar alteraciones multisistémicas, ¿verdad? En diferentes sistemas orgánicos. En los riñones directamente va a haber cambios estructurales y todo esto, bueno, pues es el resultado de estas situaciones, la éstasis urinaria o retención urinaria, alteración en los mecanismos de resorción y secreción, por mayor contacto con metabolitos tóxicos, del daño celular y todo lo que comentábamos ayer. Para esta condición, bueno, las causas más frecuentes suelen ser condiciones de tipo obstructivo, ¿verdad? Que estén afectando ya sea a la uretra, a la vejiga o a los ureteres. Y bueno, como hoy mismo nos van a comentar, pueden ser urolitos, tapones de moco o mucosos, masas intra o extraluminales, la enfermedad obstructiva del tracto urinario inferior de los gatos, etcétera, ¿no? Entonces, vean que cualquier situación, en resumen, de origen prerrenal, renal directo o postrenal, puede tener como resultado final, pues esta condición, es decir, la insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Bueno, vamos a ver nada más de manera muy resumida lo que corresponde a la fisiología, a la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda. Para su estudio, y bueno, y no solo para su estudio, sino porque así, ese es el devenir, o es decir, así se va presentando esta condición, se suele dividir en tres momentos o en tres partes, que son la inducción, el mantenimiento y la recuperación. La primera fase, que es la de inducción, se considera que empieza desde el momento en que se presenta el daño inicial, es decir, desde el momento en que el paciente adquiere cualquier enfermedad primaria que afecte en forma primaria a los riñones o cualquier condición primaria en otro sistema orgánico y que en forma secundaria va a afectar a los riñones, como pueden ser cualquiera de las causas de origen prerrenal, como las que ya mencionamos ayer. Entonces, cualquiera de esas situaciones van a desencadenar el daño inicial y esto va a provocar que se empiecen a presentar algunas alteraciones, como son la disminución en la tasa de filtración glomerular, como resultado la disminución en la capacidad, en la concentración urinaria y azoemia o azotemia, es decir, se empiezan a acumular productos que se deben de eliminar. Y por otro lado, bueno, pues también dependiendo de cuál sea el proceso o la causa que está desencadenando todo esto, bueno, puede haber proteinuria, cilinduria, glucosuria, en fin, y otros signos clínicos y de laboratorio que pues se van a ir detectando, ¿ok? Una vez que trasciende esta fase de inducción,
Denme un segundito. Okay. Una vez que trasciende la condición después de la etapa de inducción, se va a presentar la etapa o fase de mantenimiento. Es decir, esto nos va a estar indicando que la lesión se ha establecido. Es decir, que el daño ya se está dando directamente en los riñones. Esto, bueno, obviamente va a provocar diferentes alteraciones. Todas las hemos mencionado. Es decir, va a haber alteración o perturbación de la hemodinámica renal. Esto, bueno, como también ya lo hemos enfatizado mucho, va a provocar vasoconstricción intrarrenal e hipoxia celular o hipoxia renal en lo general. Junto con esto va a haber disminución en la permeabilidad glomerular, va a empeorar o va a haber mayor disminución en la tasa de filtración glomerular, va habiendo ya obstrucción tubular por la formación de cilindros o tapones de moco, según sea la causa o el proceso de enfermedad primaria. Y bueno, va a haber retrodifusión de la orina a nivel peritubular, ¿ok? Todo esto, bueno, pues va provocando daño a la membrana celular, alteración en los mecanismos de transporte, ¿se acuerdan que los mencionamos? De dos tipos, menor producción de energía, disminución de la oxigenación celular o hipoxia celular, como dice acá arriba, y finalmente muerte, ¿verdad? Muerte por daño directo al glomérulo, muerte por daño directo al túbulo, o muerte en general de la nefrona, ¿verdad? Por el daño tan generalizado que se va presentando. Bueno, la tercera etapa o fase es la de recuperación. Ajá. Obviamente, si durante la etapa de mantenimiento no se hace nada, es decir, no se diagnostica esta situación y no se trata a tiempo y correctamente, bueno, eh, el proceso continuará, seguirá el daño y bueno, finalmente el paciente pudiese llegar hasta morir. Ajá. Sin embargo, bueno, si el proceso no fue muy grave o si se diagnosticó a tiempo y se empezó a tratar correctamente, el paciente podría pasar a la etapa de recuperación. Sin embargo, para que el paciente pase a esta etapa, a esta fase, tiene que haber estos requisitos. Primero, que haya una membrana basal que permanezca o se mantenga una membrana basal intacta. Obviamente estamos hablando a nivel tubular. Ajá. O sea, si se acuerdan que a nivel tubular existía una eh, membrana basal y sobre esta descansaba una monocapa de células epiteliales. Si esta membrana permanece viable, bueno, esto va a permitir que las células se vuelvan a reproducir. Y en ese sentido, bueno, pues el paciente pudiese llegar a recuperar. La otra condición o el otro requisito es que también haya suficientes células epiteliales viables. Obviamente aquí estamos hablando tanto a nivel tubular como a nivel glomerular. Y por otro lado, bueno, que las nefronas se hipertrofien. Obviamente esto es como una respuesta o un mecanismo, ¿cómo diría yo?, de autorregulación, que aunque el paciente haya quedado con pocas nefronas, estas nefronas tienden a hipertrofiarse con la intención de poder cubrir con pues, las funciones con las que cumplían el 100% de las nefronas, ¿verdad? Antes del proceso de enfermedad. En ese sentido, bueno, el paciente pudiese, déjenme abrir por última vez la puerta.
el paciente, bueno, el devenir o el resultado final en el paciente pudiese ser ¿verdad? Uno es que, bueno, ya decíamos ayer también que, bueno, puede retornar teóricamente a una función renal total. Sin embargo, lo más frecuente es que el paciente retorne a una función renal adecuada, ¿verdad? La otra es que sí se recupere, pero el daño fue tan severo también que el paciente, bueno, va a sobrevivir, pero va a permanecer el resto de su vida, que pueden ser semanas, meses o si bien le va años, va a permanecer una situación de insuficiencia renal crónica. Y por último, bueno, si el proceso de enfermedad o el daño fue tan severo que la condición de insuficiencia renal aguda, pues en pocas horas o días o si acaso un par de semanas, en un par de semanas el paciente seguramente va a morir, ¿ok? Entonces, esto es a grandes rasgos la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda. Obviamente es mucho lo que sería bueno poder ampliar y discutir, pero bueno, nos pasaremos el resto del hemisemestre nada más hablando de esto, ¿no? Entonces aquí yo procuro hacerles este breve resumen, pues por lo menos para que se entienda de manera general cuál es la fisiopatología y aparte de lo que ya hemos venido comentando, ¿verdad? Desde la semana pasada. Déjenme abrir otra vez la puerta. Ok. Bueno, tenemos que hacer nuestro plan diagnóstico, ¿verdad? Para poder rápidamente, porque esto suele ser una urgencia, para poder rápidamente saber qué está sucediendo con nuestro paciente. Y si finalmente o nuestro diagnóstico presuntivo o definitivo es insuficiencia renal aguda, tenemos que actuar de inmediato, es decir, implementar inmediatamente nuestro plan terapéutico. Entonces, respecto del plan diagnóstico, para no omitir ningún dato, ningún detalle, se suele dividir en 4 etapas. Ajá. En la primera etapa de nuestro plan diagnóstico de insuficiencia renal aguda, obviamente el diagnóstico va a ser clínico. Es decir, vamos a obtener toda nuestra base de datos y si es posible, desde esa etapa, llegar a tener por lo menos un diagnóstico presuntivo. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Bueno, pues a través de la anamnesis, ¿verdad? Es decir, si llega el paciente en malas condiciones y como dato relevante o entre los datos que nos da el propietario, nos dice que su paciente ha dejado de orinar o está orinando muy poco, bueno, como decíamos ayer, esto inmediatamente nos puede hacer pensar, si no como diagnóstico presuntivo, nos puede hacer pensar que nuestro paciente está en una situación de insuficiencia renal aguda, como a manera de diagnóstico diferencial. Obviamente, con la información que nos va proporcionando el dueño a través de la historia clínica, nos puede ayudar a confirmar o descartar esta posibilidad en un primer momento, además de realizar la exploración clínica o el examen físico de nuestro paciente. Bueno, la sumatoria de todos estos datos, como ya lo hemos dicho muchas veces, nos va a ayudar a llegar rápidamente hasta un diagnóstico presuntivo. Si posibilidad de realizar pruebas rápidas o inmediatas, como son de urea y un ureanálisis o en canal de orina, pues junto con los datos que obtuvimos del análisis, la historia y el examen físico, bueno, desde esta primera etapa pudiésemos llegar a tener ya nuestro diagnóstico de insuficiencia renal aguda. Sin embargo, también pasar a la segunda etapa, es decir, diferenciar tipos de insuficiencia renal aguda, es decir, por su origen o dicho de otro modo, llegar a un diagnóstico lógico. Y tratar hasta ese momento, ¿verdad? Saber si la de insuficiencia renal aguda es de origen prerrenal, renal o postrenal, porque de esto va a depender definitivamente nuestro plan terapéutico, ¿verdad?
Para el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda de origen renal, otra vez, bueno, nos basamos en la información que ya íbamos obteniendo, desde la anamnesis, la historia clínica, ¿verdad? Es decir, a través de todos los datos que nos ha proporcionado ya el propietario. Si el propietario, bueno, pues notó estas situaciones o nosotros a través del examen físico detectamos alguna de estas condiciones, va a ser más fácil que podamos llegar a confirmar nuestro diagnóstico y que inmediatamente empecemos a implementar nuestro plan terapéutico. También, bueno, la evaluación de la densidad urinaria en esta etapa nos dará información relevante o renal. Un poquito más como la concentración, la aparición de la concentración urinaria de creatinina contra la concentración plasmática de creatinina, que bueno, esta es una prueba que tendría que solicitar al laboratorio. Déjenme abrir la puerta otra vez. Eh, para las causas de origen renal directo o parenquimatoso, bueno, otra vez los datos que ya obtuvimos a través de la historia, que el paciente llega con oliguria, bueno, pues esto nos ayuda casi a confirmar, junto con el resto de la información, que el paciente está en una situación de insuficiencia renal aguda. Pero por otro lado, si el paciente presenta poliuria, pues nos haría pensar en otra situación. También aquí la evaluación de la densidad urinaria, la evaluación del sedimento y estudios de imagen, pues también van a ser muy relevantes, como ya lo veíamos previamente el día de ayer. Y por último, si sospechamos de insuficiencia renal aguda de origen postrenal, bueno, también la historia, la anamnesis. En la historia, bueno, datos como polaquiuria, disuria o tenesmo pues van a ser relevantes para llegar incluso hasta un diagnóstico definitivo de una condición como esta. Hacer pruebas ahí directas como el sondaje uretral o el tacto rectal, también son procedimientos muy sencillos que nos pueden ayudar a determinar o nos ayudan a diagnosticar alguna probable obstrucción. Los estudios de imagen, pues en esta etapa, pues también pueden ser de mucha utilidad. Entonces, hasta aquí la segunda etapa para el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda. Es decir, aquí en esta etapa estamos diagnosticando el origen. En la tercera etapa, bueno, va a ser para determinar o diagnosticar el daño directo a los riñones, o dicho de otro modo, estamos haciendo aquí nuestro diagnóstico lesional. Esto también, los datos de la anamnesis y la historia clínica nos pueden ser de utilidad. Y esto es, bueno, pues si confirmamos a través de estos datos que el proceso es de origen renal directo, bueno, pues ya llevamos bastante ganancia en el camino. Los estudios de sedimento, pero sobre todo la realización o la toma de una biopsia renal, pues van a ser definitivas, ¿verdad? Y por último, en la cuarta etapa, bueno, pues es para el diagnóstico de las complicaciones sistémicas o asociadas, es decir, complicaciones de tipo metabólico, hidroelectrolítico, ácido básicas, hematológicas, infecciosas, en fin. Entonces, aquí estamos de manera integral procurando llegar a un diagnóstico no solo presuntivo, sino definitivo, para poder, con base a la información que obtengamos, diseñar o realizar de manera óptima nuestro plan terapéutico, que sería lo siguiente que tenemos que hacer. Para el manejo terapéutico, debemos cumplir con estos 4 objetivos. El primero, bueno, pues es el tesis. Tercero, combatir las consecuencias sistémicas y por último, reducir la posibilidad de mayor daño renal y sistémico. ¿Ok? Bueno, respecto del primer objetivo, una vez que a partir de nuestro plan diagnóstico identificamos la causa, pues,
retirar, ¿verdad? Aquí nada más, si el problema si diagnosticamos una insuficiencia renal aguda de origen renal directo y la probable causa fue el uso de un fármaco tóxico como la, pues inmediatamente lo tenemos que suspender, lo tenemos que retirar. Hay situaciones que, bueno, si es que si prescribimos este fármaco porque el paciente lo requiere, por algún proceso de enfermedad infecciosa en donde a través de nuestro antibiograma encontramos que la gentamicina es el antibiótico indicado, bueno, tendríamos que modificar probablemente la dosis, la frecuencia de administración, en fin, o buscar otra opción que, bueno, que cumpla con el efecto del gentamicina y que no haga todo daño directo a los nefrones. Va a ser un poco complicado, pero bueno, si hay opciones lo tenemos que hacer. El ejemplo típico del libro, bueno, pues es el envenenamiento por etilenglicol, ¿verdad? Si identificamos la causa a través de la historia, que porque el dueño, bueno, el dueño de nuestro paciente nos informa que bueno, él es, no sé, mecánico, y que ahí en su taller mecánico generalmente lo acompaña a su perro. Digo, generalmente estos datos suena telenovelesco, pero esa es la historia que nos suelen contar los propietarios de estos pacientes. Realmente nos dicen que, bueno, pues el perro le gusta andar husmeando por todas partes. Bueno, casualmente hubo un derrame de anticongelante, el perro se acercó y lo empezó a olisquear y lo empezó a lamer, a ingerir. Este anticongelante pues contiene no sé si otras cosas, ¿verdad? Pero tiene principalmente ese principio activo. Y este principio activo, los anticongelantes o refrigerantes, es muy, muy tóxico, es venenoso para los perros. Bueno, yo creo que también era otra especie, ¿no? En ese sentido, bueno, si se diagnosticó a través de nuestro plan diagnóstico envenenamiento por esta sustancia, bueno, si el paciente llegó en la consulta, la clínica o hospital en las próximas 2 horas después de la ingestión del veneno, bueno, todavía se pueden intentar situaciones como estas, ¿verdad? Hacer un lavado gástrico, proporcionarle carbón activado, en fin, para tratar de eliminar o de absorber los restos del tóxico que aún permanezcan a nivel digestivo, a nivel del estómago, básicamente. Si ya pasó más tiempo de la ingestión de este veneno, pues el paciente requerirá de un manejo terapéutico y de urgencias, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí solo es nada más un segundo ejemplo respecto de la identificación de la causa primaria y la manera en cómo se deben de tratar. El segundo objetivo en el manejo terapéutico de la insuficiencia renal aguda es promover la diuresis. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues básicamente a través de la terapia de líquidos. La terapia de líquidos pues va a servir para todo esto. Primero, pues para incrementar la volemia. Segundo, para incrementar la perfusión renal. Tercero, obviamente para incrementar o mejorar la tasa de filtración glomerular. Y como resultado de esto, pues la promoción de la diuresis. ¿Ok? Obviamente, bueno, pues aquí también es bien importante estar seguros de cuál es la causa de la insuficiencia renal aguda. Porque definitivamente, bueno, para cualquiera que sea la causa, la terapia de líquidos siempre va a ser de utilidad. Pero bueno, para las causas de origen prerrenal o renal directo, la terapia de líquidos implementada inmediatamente nos va a ayudar muchísimo. Sin embargo, para las causas de insuficiencia renal aguda de origen postrenal, también va a ayudar, pero puede muy rápidamente complicar la situación. ¿Por qué? Porque si mi paciente está obstruido, es decir, no puede eliminar la orina, si nosotros implementamos la terapia de líquidos, obviamente, si todavía los riñones no están tan dañados, esta agua, pues obviamente se tiene que convertir en orina.
y si esta orina no puede ser eliminada, el paciente no puede orinar, pues esa orina pues, se va a seguir estancando, se va a quedar en el tracto urinario, y no solo en el tracto urinario, sino se va a estar acumulando en todo el organismo. Y tarde o temprano esto va a causar peores complicaciones y el paciente va a morir con mayor rapidez. Entonces, por eso es bien importante que en nuestro plan diagnóstico lleguemos con mucha precisión a determinar cuál es la causa del proceso de insuficiencia renal, si es de origen prerrenal, renal o posrenal, ¿ok? Entonces, una vez que se restablece la diuresis, pues esto es lo que tiene que suceder, es decir, la corrección de las alteraciones hemodinámicas, el incremento de la eliminación de solutos, corrección o disminución de la obstrucción tubular, reducción del daño por los agentes tóxicos y bueno, recuperación en términos generales del equilibrio hidroelectrolítico y ácido base, ¿verdad? Entonces vean todo lo que podemos lograr simplemente estableciendo una terapia de líquidos. Ajá. O todo lo que podemos evitar también estableciendo en determinadas circunstancias una terapia de líquidos, como lo comentábamos ayer. Vuelvo al ejemplo del paciente quirúrgico, un paciente que está siendo sometido a un protocolo anestésico quirúrgico. Si desde el principio establecemos nuestra terapia de líquidos, antes de anestesiar, antes de empezar una cirugía, pues el paciente no va a llegar a tener ninguna complicación, en tanto sus riñones sean normales, ¿verdad? Si no establecemos una terapia de líquidos, el paciente, la reserva funcional en el paciente o de los riñones se va a ver afectada y tarde o temprano, si no es durante o inmediatamente después de la anestesia y la cirugía, si tiempo después el paciente puede caer ya en una situación de insuficiencia renal aguda o probablemente crónica. Ok, dicho todo esto, díganme ustedes de qué manera establecemos una terapia de líquidos. Lisette Araujo. Doctor, pues depende primero de qué tenga el animal, ¿no? Ok, ya diagnosticamos que tiene está en una situación de insuficiencia renal aguda. Descartemos de momento la insuficiencia renal aguda de origen postrenal. La insuficiencia renal aguda puede ser de origen prerrenal o de origen renal directo. ¿Sale? Entonces, ¿cómo establecemos una terapia de líquidos? Primero, pues depende del grado de deshidratación del paciente. Ok, ¿algún dato más que sea relevante para establecer la terapia? La talla del paciente. Ok, ambos datos son de origen de tipo cualitativo, correcto. ¿Algún dato más? Perdón, cuantitativo, ¿algún dato más que sea importante? Peso del paciente. Ok. ¿Algo más? Ok. Entonces, para establecer una terapia de líquidos, primero debemos de tener, ya lo hemos comentado más de una vez, el referente de lo normal. Ajá. Y me estoy refiriendo a la producción de orina. En el caso de los perros y de los gatos, el referente de lo normal en la producción de orina es de 1 a 2 mililitros por kilo por hora. ¿Para qué necesitamos este referente? Pues para saber si el paciente mi paciente en este momento, está orinando de manera normal o está orinando de más o está orinando de menos. Ajá. En ese sentido, bueno, ¿cuándo sabemos que está orinando de menos? Es decir, ¿cuándo sabemos que mi paciente presenta oliguria? Cuando produce menos de 1 y más de 0.5 mililitros por kilo por hora. ¿Sale? De orina, obviamente. Menos de 1 y más de 0.5 mililitros por kilo por hora. Ajá.
O cuando mi paciente consideramos que mi paciente presenta anuria, es porque está produciendo menos de 0.5 mililitros por kilo por hora. Ya habíamos dicho que anuria no suele ser un cero absoluto, ¿verdad? A veces parece que sí, porque el paciente pues definitivamente apenas vemos o podemos recuperar unas cuantas gotas, ¿verdad? Por eso es bien importante hacer esta medición. Y cuando sabemos que mi paciente está orinando de más o está produciendo orina de más, cuando la producción es mayor a 2 mililitros por kilo por hora, ¿ok? O sea, esto lo podemos determinar, cualquiera de estas variables, comparando la producción de orina de mi paciente con el referente de lo normal, ¿sí? Así como lo hacemos con el laboratorio, cuando ustedes mandan una muestra de sangre o de orina incluso al laboratorio, el laboratorio nos regresa los resultados de mi paciente y nos regresa, bueno, algunos no lo hacen, pero la mayoría sí, nos dan el referente de lo normal, que si de la línea roja, que si de la línea blanca, que si en la orina, las características físicas y químicas, en fin, de la orina, y con eso nosotros podemos comparar, ¿verdad? Si mi paciente es normal o hay o tiene alguna anormalidad. En el caso de la producción de orina, aquí también vamos a comparar, pero para esto necesitamos tener la orina, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para medir la producción de orina? Y este no es un procedimiento de laboratorio, es algo que como clínicos pues solemos hacer, ¿verdad? En el consultorio clínica u hospital. Poner una sonda, tal vez, para recolectar toda la orina. Ok. ¿Y qué más haríamos? Aparte de colocar la sonda. ¿Qué más hacemos, Tania, Gerardo? Pues una vez que tenemos ya la sonda, medimos la producción. O sea, recolectamos la orina, pues, para ver cuánto produjo. Ok. Sí, es la parte práctica, ¿verdad? Es lo que nosotros ya como clínicos hacemos. Esto no es tanto de teoría. Ajá. Obviamente necesitamos, para saber cuánta orina está produciendo mi paciente, pues sí, la tengo que recuperar. ¿Y cómo la voy a recuperar? Bueno, sí, colocamos una sonda uretral. Esa sonda uretral la conectamos a su vez a un recipiente de recuperación que esté graduado. Ajá. Y una vez recuperada la orina, que la podemos, bueno, tenemos que hacerlo durante algún rango de tiempo, por hora, por cada 6 horas, cada 8, cada 12, cada 24, en fin. Ajá. Y hacemos la comparación. Ajá. Si la producción de orina de mi paciente cae dentro de este rango, es decir, de 1 a 2 mililitros por kilo o por hora, o no sé, dicho de otro modo, de 24 a 48 mililitros por kilo cada 24 horas, ajá, estaríamos seguros de que está normal. Pero si la producción de orina es menor a eso que acabamos de mencionar y que probablemente caiga en este rango o incluso acá, pudiésemos estar confirmando que mi paciente está en una situación de insuficiencia renal aguda. ¿Sale? Ok, entonces, para establecer mi terapia de líquidos, pues yo debo de tener obviamente este dato, ¿verdad? ¿Cuál es la producción de orina en mi paciente? Y en ese sentido, una vez teniendo ese dato, pues el siguiente paso es hacer el cálculo de los líquidos que requiere mi paciente. Ajá. Porque si hay una producción menor de orina, es porque, bueno, pues, no solo pudiese estar deshidratado,
no solo pudiese tener una inadecuada distribución de los líquidos en el cuerpo, sino que a través de la terapia de líquidos, ya lo dijimos, los líquidos van a ayudar a restablecer por diferentes maneras la función renal, ¿ok? Entonces, en ese sentido, bueno, nos basamos en esta ecuación. Digo, hay diferentes, estoy seguro que algunos profesores probablemente les han enseñado otras formas de hacer el cálculo de la terapia de líquidos. Pero como les he dicho siempre, ¿no? No importa el camino que ustedes sigan, lo importante es que siempre lleguemos al mismo lugar. Y en este caso, bueno, aquí lo importante es no importa la ecuación o la fórmula que utilicen, lo importante es que el cálculo de líquido sea el que corresponda a las necesidades del paciente, ¿no? Entonces, como ya por ahí dijeron, bueno, esta es una de las fórmulas en donde se va a multiplicar el porcentaje de deshidratación, el peso vivo de mi paciente, y lo dividimos entre 100, ¿ok? Y esto como resultado nos va a dar litros o mililitros según el caso. Aquí para la insuficiencia renal aguda, y con esto termino ahorita para poderle dar el micrófono a sus compañeros, para un paciente de insuficiencia renal aguda, vamos a iniciar con una terapia de líquidos de reemplazo. Y con esta terapia de líquidos tenemos que cubrir el déficit durante un tiempo de 2 o máximo 6 horas, ¿ok? Ahorita nada más vamos a hablar de cantidad de líquido, no nos vamos a meter al tema de los diferentes tipos de soluciones. Sin embargo, bueno, nada más aquí menciono que las que se deben utilizar como en el protocolo terapéutico de pacientes de insuficiencia renal aguda, generalmente se utiliza cloruro de sodio al 0.9 o al 0.45 y dextrosa al 2.5%, nada más. Entonces, vamos a iniciar generalmente siempre con una terapia de reemplazo calculada para 2 o máximo 6 horas y cloruro de sodio al 0.9%. Y conforme vamos viendo resultados, vamos a ir modificando la terapia de líquidos de reemplazo a una terapia de mantenimiento, es decir, para 24 horas, en donde vamos ya a utilizar cloruro de sodio al 0.45% más dextrosa al 2.5%, ¿ok? Entonces, estos son los líquidos que vamos a utilizar, ¿ok? Con estos líquidos vamos a cubrir el resultado de acá, es decir, la cantidad de líquidos que requiere mi paciente. Y al resultado de esta ecuación le vamos a sumar lo que conocemos como pérdidas insensibles. Van a ser 60 mililitros por kilo para 24 horas en pacientes que pesen menos de 10 kilos. Y 40 mililitros por kilo para 24 horas en pacientes que pesen más de 10 kilos. ¿Ok? Bueno, nada más para terminar, les voy a dejar un ejercicio que, bueno, vamos a hacerlo de tarea. Y ya mañana, si quedó alguna duda, bueno, aquí lo resolvemos. Y si queda alguna duda, pues haremos otro ejercicio. Entonces vamos a calcular la terapia de líquidos. Vamos a calcularla para mantenimiento, es decir, para 24 horas, de un paciente con 9% de deshidratación y con un peso vivo déjenme ver, de 45 kilos. ¿Sí? Entonces, terapia de líquidos de mantenimiento para un paciente con 9% de deshidratación y un peso vivo de 45 kilos. El resultado que quiero que obtengan, bueno, es el goteo por minuto que debe de recibir este paciente para que esa cantidad de líquidos obviamente alcance para 24 horas, ¿sale? ¿Alguna duda? Doctor, no, creo que está bastante bien. No, está Ok, bien. es un ejercicio muy sencillo y de todos modos,
A quien se le dificulte, mañana aquí lo vamos a resolver entre todos. Bueno, ahora, bueno, vamos a pedirle a ver, ¿dónde estoy? Profesor. Aquí estamos. Sí, ¿Qué porcentaje de deshidratación dijo que era? 9%. Ah, gracias. Ándale. Ok, entonces vamos a empezar con Lisette Araujo Soriano, que nos va a hacer favor de hablarnos de urolitiasis en perros. ¿Lista, Sí, Lisette? doctor. Sí, ahorita Ándale. les comparto pantalla. Dejen cerrar mi presentación para... Listo. Ahí ya se ve mi pantalla. Sí, no sé si la puedes ampliar un poquito. A ver. ¿Así está bien? No sé cómo la ven todos, yo la veo chiquita. Pues es que sí se ve un poquito chiquita. A lo mejor si la volteas, se ve un poquito más grande. No sé. Ay, no. Ahí Mejor está. se ve mejor. ¿Así? Ahora sí ya. se ve bien. Sí, se ve muy bien. Bueno, vamos a iniciar, bueno, la presentación de sus trabajos. Vamos a escuchar con atención, pero sobre todo con respeto a Lisette Montserrat Araujo Soriano. Tuvo la suerte, junto con Emanuel Cano, de ser los primeros. Bueno, casi todos van a ser los primeros porque esto va a ser muy rápido, ¿no? Ya mañana mismo tenemos otros dos. Pero bueno, tranquila, Lisette, yo sé que bueno, siempre cuando uno es el primero, bueno, es un poquito más de presión, pero no hay problema. Aquí todos te escuchamos con atención. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, yo les voy a hablar de la urolitiasis en perros. La urolitiasis es la formación en las vías urinarias de sedimentos minerales. Cuando son microscópicos se les denomina cristales y cuando son macroscópicos se les llama urolitos o cálculos. Y estos son agregados cristalinos que se forman por un 95% de cristaloides orgánicos inorgánicos, perdón, y un 5% de matriz orgánica. Están constituidos por agregados de solutos urinarios precipitados y organizados en un núcleo central, que a su vez está circundado por láminas concéntricas y cristales de superficie. La localización de los cristales urolitos principalmente son en vejiga. Posteriormente, la localización que le sigue es en la uretra y los localizados en el riñón representan menos del 4%, pero sí se llegan a presentar a nivel de riñón. La etiología es que inicia en los riñones. Como ya sabemos, estos son los encargados de filtrar los desechos metabólicos de la sangre y son excretados del organismo a través de la orina. Una inadecuada ingestión de agua o la deficiencia en aporte de vitamina A pueden pueden dar que se presenten mayormente los urolitos. Tenemos algunos factores predisponentes predisponentes como la raza. Los urolitos
tienen mayor prevalencia en los perros Schnauzer, en los Poodle, en los Yorkshire y en los Dálmatas. En los Dálmatas, pues, bueno, es muy común que desarrollen cálculos de urato y esto ocurre debido a una anomalía hereditaria en el metabolismo de las purinas, por lo que excretan altas tasas de ácido úrico. También tenemos la edad y en estudios recientes se dice que el promedio de los pacientes que presentan más pruritos es entre 5 y 7 años de edad. Del sexo hay algunos estudios que dicen que algunos son de perros, bueno, más comunes en perros, o otros dicen que son más comunes en hembras. Yo encontré que a los urolitos de estruvita son más comunes en las perras porque son más propensas a tener las infecciones de bacterias productoras de ureasa. También algunos trastornos metabólicos congénitos o dietéticos, como, ay, perdón, como anomalías vasculares o hiperparatiroidismo, hipercalcemia, predisponen a la formación de urolitos. También la dieta juega un papel importante, ya que alimentos ricos en minerales, ya sean frutas o verduras, son ricos en oxalatos y esto puede predisponer a la formación de urolitos. Tenemos 4 tipos de urolitos. Los primeros son los de estruvita, que estos son los más frecuentes en los caninos y estos se asocian a infecciones en el tracto urinario inferior por bacterias ureasa positivas como Staphylococcus, que provocan la alcalización de la orina. También tenemos urolitos de oxalato de calcio que se generan por el aumento de la concentración de calcio en la orina. Esto puede ser por una patología como el hiperparatiroidismo o la intoxicación por vitamina D. También hay algunos fármacos que los pueden formar, como los glucocorticoides, que pueden generar hipercaluria. Ay, creo que se repitió. Ah, no. Los uralitos de uratos, generalmente son de urato amónico y se forman a partir del ácido úrico. Esto resulta de la transformación de las purinas procedentes de las células y de los alimentos. Estos son los que presentan normalmente la raza dálmata, aunque también se pueden aparecer por trastornos hepáticos. Finalmente tenemos los cálculos de cistina que aparecen en perros que presentan cistinuria y esta es una alteración genética del metabolismo que se caracteriza por una reabsorción renal defectuosa de la cistina y de otros aminoácidos. Es importante mencionar que no todos los perros cistinúricos forman urolitos y estos cálculos no suelen detectarse hasta que ya están los perros muy grandes y aparecen predominantemente en los machos. Ya como dato, nada más, la raza de Schnauzer es la que presenta una mayor frecuencia de urolitiasis por los cálculos de estruvita, que son los primeros que les mostré. De signos clínicos tenemos la polaquiuria, esto quiere decir una micción muy frecuente, la estanguria, que hace referencia a que la micción es lenta y es más como por goteo, como por chorritos, va saliendo poquito a poquito. La hematuria, que es la presencia de sangre en la orina, letargia, que es como que los perritos están cansados, así, sin ganas de nada, vómitos, distensión abdominal y dolor.
del diagnóstico tenemos que se basa en la historia clínica, el examen físico del paciente, métodos complementarios como sangre, urinálisis, radiografía y ecografía. En estos casos, la imagenología es como el diagnóstico por excelencia, ya que es más confiable porque se ve luego, bueno, o sea, se puede apreciar perfectamente el cálculo, en especial los de oxalato de calcio y los de estrubita, que son radiopacos, entonces es fácil identificarlos. También en la ecografía se puede observar las estructuras renales, los uréteres y la vejiga, y se puede ver si hay focos de inflamación o sedimentación, y esto ya nos da como una idea pues, para llegar a nuestro diagnóstico definitivo. Como tratamiento, pues tenemos varios, tenemos quirúrgicos y no quirúrgicos, pero es muy necesario determinar el tipo de cálculo que tenemos porque, por ejemplo, en el caso de los quirúrgicos, bueno, ya no sacas el cálculo, pero requieres de saber de qué está formado, porque, por ejemplo, hay, si ay, es que no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, los de estrubita, pues son formados por infecciones urinarias. Entonces, si tú lo retiras, pero no das antibiótico, entonces se va a volver a formar y así sucesivamente. Y por ejemplo, los de oxalato de calcio, es necesario cambiar la dieta para que no se vuelvan a formar. En el caso de las técnicas no quirúrgicas, tenemos la hidropropulsión anterógrada. Estos se realizan para urolitos menores de 7 milímetros y está contraindicada en pacientes con lesiones vesicales o que ya habían estado sometidos a una cistotomía. También es preferible realizarlas en hembras en vez de machos. Y esto consiste, bueno, debe estar previamente anestesiado el paciente para facilitar la relajación de la uretra y los pacientes se ponen en posición vertical. Se presiona la vejiga en dirección caudal hasta que se produzca la micción y tiene que ser un chorro fuerte. Y este procedimiento se repite las veces que sean necesarias para eliminar todos los urolitos presentes. En técnicas quirúrgicas tenemos la litoptricia, que es la fragmentación de los cálculos en las vías urinarias para facilitar su extracción o eliminación natural. Esta se divide en extracorpóreas y intracorpóreos. Los intracorpóreos se basa en la utilización de ondas de choque que generan fuerzas tensionales en la superficie y en el interior del cálculo. Y esto lo que hace pues es fragmentarlo. Se requiere de un sistema especializado y un medio adecuado para la transmisión de las ondas. También para poder dirigir la onda pues al cálculo como tal. La extracorpórea está como más indicada para los cálculos que se encuentran en la parte superior del aparato urinario, como el riñón y los uréteres. Bueno, tiene algunas complicaciones la extracorpórea porque las ondas del choque pueden provocar daño renal, daños vasculares, obstrucción uretral o disminución de la tasa filtral glomerular, o bueno, un fallo renal en general. Y también alteraciones que no van de la mano con el riñón, como por ejemplo pancreatitis, daño intestinal y diarrea. También en otra técnica quirúrgica tenemos la cistotomía, que es como tal la eliminación de los cálculos de la vejiga. Se hace la incisión en la vejiga, se retiran los cálculos y pues se cierra, ¿no? Todo normal, pero depende también de la estructura de los urolitos. Esta normalmente se ocupa cuando ya los urolitos son de tamaño mayor. Y este es un caso clínico. Es un perrito de la raza Schnauzer, es un macho de 10 años.
castrado. De dieta le dan purina, todas sus vacunaciones están bien, también sus desparasitaciones. Y hace poquito tuvo prostatitis. El motivo de la consulta fue que desde ayer, bueno, el día anterior, orinaba a chorritos y a cada momento. Este es el examen clínico general y como podemos ver, pues los parámetros que se encuentran alterados son el del sistema digestivo y el del sistema urinario. En el examen general se notó que el paciente presentaba mucho dolor cuando le tocaban la región del abdomen y que presenta pues la polaquiuria. En la lista de problemas tenemos el dolor abdominal y la polaquiuria. Y como lista maestra, pues todo se relaciona prácticamente a los cálculos. Entonces, tanto el 1 como el 2 van relacionados a un diagnóstico diferencial, que son los cálculos renales, una obstrucción uretral o una injuria renal aguda. Para diagnosticar al paciente utilizaron una radiografía de abdomen, una ecografía abdominal y la medición de creatinina. La medición de creatinina salió en 1.1 y el valor de referencia es 0.5 a 1.5, entonces está en rango normal. Y en la parte superior izquierda tenemos la ecografía de la vejiga y se observan las paredes hiperecogénicas, lo que sugiere la inflamación de la vejiga. Al lado de esa, en la parte de la derecha, se observa el riñón izquierda y en la pelvis renal se observa una masa de aproximadamente 6 centímetros, la sombra acústica, y que es compatible con el cálculo. Y ya ya finalmente le sacaron la radiografía lateral y se observa la estructura radiopaca a nivel de los riñones, entonces es compatible con el cálculo y el diagnóstico presuntivo pues es los cálculos renales. Como tratamiento se le realizó una laparotomía exploratoria y una nefrectomía. Se le instauró una sonda urinaria que conduce a vejiga y ahí se le encontraron unos cálculos en la uretra. Ya después se le realizó la incisión del apéndice del gifoides hasta el pubis y se le hizo la laparotomía exploratoria. Ya en la vejiga se incidió y se le extrajeron también múltiples cálculos. Y en el riñón izquierdo se evidenció el cálculo, que es este de aquí, que medía aproximadamente 6 centímetros. Y este es el tratamiento postquirúrgico que le dieron. Y ya después el paciente seguía manifestando signos de dolor con el abdomen distendido y se le recetó Maropitaine. Ya después el paciente respondió adecuadamente a los medicamentos y se le disminuyó el dolor en el abdomen y se dio de alta ya después de 4 días de hospitalización. Y se le recetaba sultamicilina, tramadol y ranitidina. Y ya después se le recomendó su revisión unos días después. Utilizó el collar isabelino 10 días y 5 días después ya regresó a su cita clínica para revisión y ya se le dio ya terminó su tratamiento y se fue feliz a su casa. Y eso sería todo. Bueno, esa es una foto que puse porque la primera cirugía a la que asistí igual fue de una urolitiasis y este fue el cálculo que le sacaron a una perrita Yorkshire que estaba chiquita. Y bueno, esa ya la puse. Y ya es todo. Oye, ahí ya te perdí. Lisette, Sí. ¿por qué le hicieron nefrectomía?
Porque, bueno, en el que yo leí, no explicaba como tal. El caso de, ¿de dónde lo obtuviste? Es de un trabajo de grado. Ah, ok, tú no conoces el caso. No, no. Ok, Sí, no. pero está bien, pero no decía por ahí por qué la nefrectomía. No, como tal, no lo explicaron. Nada más, bueno, el cálculo pues estaba en el riñón izquierdo Ajá. y quitaron el cálculo y ya pues procedieron también con la nefrectomía. ¿De dónde es tiene los datos del autor? Sí, es bueno, lo puse aquí en la bibliografía. ¿Pero es o de qué universidad es? ¿O de algún particular? ¿No? Corporación. Es que es de grado, ¿verdad? Ya, más bien. Sí, ajá, es que es de grado. Ahorita lo checo y se lo escribo por Sí, chat. sí. No, digo, es una duda porque sí veo algunos cabos sueltos y si es de un examen de grado, se me hace pues, raro, ¿no? Porque para empezar, digo, de los estudios de imagen que nos presentaste, la radiografía, pues es una perrografía, ¿no? Es decir, ¿puedes volver a poner la imagen de la radiografía? Sí, Sí, la de abajo, sí. Digo, cuando uno quiere encontrar, digo, a veces los cálculos son muy evidentes, ¿no? Como algunos de los ejemplos que nos pusiste, tremendas piedras gigantescas y muy radioopacos. Eh, Hay otros cálculos que son muy pequeños, casi como arenillas, ¿verdad? Como arena o a veces son radiolúcidos o poco radioopacos y son difíciles de ver, incluso en el ultrasonido, ¿verdad? Pero una radiografía, cuando uno trata yo creo que se los explicaron en sus clases de imagen, pues delimitas, ¿verdad? El área que vas a radiar, si va a ser cavidad, campos pulmonares o silueta cardíaca o abdomen o cavidad pélvica, en fin, o que si nada más la rodilla o la cadera, según la región que quieras revisar. Y en este caso, bueno, pues sí, eh, a mí, digo, yo no soy experto en imagenología, la verdad hay estudios que me cuesta trabajo poderlos interpretar, de rayos X, de ultrasonido, ahí sí soy un neófito, no se me da el ultrasonido, pero en radiografía sé un poquito más, aunque pues no soy experto tampoco, pero bueno, para poder visualizar un problema como el que nos presenta, sí hubiera sido bueno que delimitaran, digo, si sospechaban la presencia, bueno, de hecho ni lo sospechaban, pero si querían ver cálculos en los riñones, sí, bueno, pues el abdomen craneal es la región, o el abdomen medio, o el abdomen posterior, no sé, si creen pensaban que estaban en la vejiga urinaria. Pero bueno, en una perrografía como esta, en donde sale pues casi todo el perro prácticamente, excepto la cabeza, a mí personalmente me es difícil poder identificar. Veo una silueta ligeramente radiopaca en el abdomen casi craneal y hacia dorsal, pero yo no podría estar seguro de ahí pues de qué se trata, ¿verdad? Entonces, bueno, eso. Y luego se me hace raro que por unos cálculos hayan retirado un riñón, es decir, que le hayan hecho la nefrectomía. En todo caso, bueno, lo que se hace es una nefrotomía, abrir el riñón, que obviamente no es cosa fácil, ¿verdad? Extraer los cálculos y bueno, intentar dejarlo como estaba, o hacer la litotripsia de la que nos hablaste, fragmentar los cálculos y extraerlos, bueno, de forma que salgan de forma natural o hacer varias sesiones de litotripsia para seguirlos pulverizando y que salgan después solos, ¿verdad? En fin, sí, me suena todo un poquito raro, algunas de las cosas que hicieron, digo, porque si es un examen de grado, no sé si de maestría o de doctorado, y pues sí, ahí yo esperaría
más de este caso clínico, no de ti, ¿eh? O sea, está bien que nos lo hayas presentado de esta manera y digo, pues cada caso pues va a dar pie a la discusión. Algunos estarán también manejados que probablemente no haya nada que decir. Pero bueno, qué bueno que nos presentaste este caso, pues para que vean que de pronto sí también se cometen, pues no digo errores, pero a lo mejor los procedimientos no son los más, de pronto los más adecuados. Retirar un riñón solo porque hay cálculos, digo, y no sé, digo, en todo caso, no hay datos de que estuviesen muy dañado ese riñón. El único dato de laboratorio que nos das es el de la creatinina y bueno, pues está dentro de rangos normales, ¿verdad? No hay más información relevante que nos obligue a retirar ese riñón. Es casi como decir, bueno, pues un perro que se fracturó el fémur, pues vamos a amputarlo, ¿verdad? Porque tiene la fractura, en lugar de intentar hacer la osteosíntesis del femoral. Aquí también, bueno, pues pudiese haber opciones antes de sacrificarle un riñoncito al pobre paciente, ¿no? No sé, ¿qué opinas tú, Lizeth? Sí, también lo pensé, bueno, yo no me puse así como a pensarlo tanto como usted lo acaba de mencionar, pero sí también bueno, lo pensé porque dije, bueno, no, tampoco creía necesario que se lo quitaran, pero ya no, o sea, no me puse a investigar más como al respecto de por qué se lo habían quitado. Ok, bueno, pues le agradecemos a Lizeth Araujo la presentación de su trabajo y acuérdense que hay que enviarlos, el mismo día de su presentación, hay que enviármelos a mi correo. Les di mi correo, por cierto, ya no sé si se los di. Pues al que nos envía las ligas, ¿no? Ah, pues sí, qué baba soy yo, ¿verdad? Sí, todos tienen mi correo. Sí. Hay que enviar el trabajo, la presentación en PowerPoint y el Word para que el mismo día que hacen su presentación, porque también como son muchos, bueno, el grupo es grande, si me los van enviando después, yo voy perdiendo, de pronto no reviso siempre el correo y si se me empiezan a juntar, yo no voy a tener oportunidad de pronto de revisarlos todos y alguien se pudiese quedar sin calificación. Entonces, para evitar eso, envíenlos el mismo día de su presentación, como les recomendé al principio, y para que el mismo día yo los revise con calma, sobre todo la parte escrita, como sea la presentación, aquí ya la vimos, pero bueno, pues nada más por si hay alguna observación, yo se las haga saber. Muy bien, Lizeth, muchas gracias. Ahora le pedimos a Alexis Emanuel Cano Mendoza que nos haga favor de compartir su presentación e iniciar Sí. Voy a tratar de ser breve porque el caso clínico, la verdad es que sí está bien largo. Entonces, ok, excelente. Bueno, está bien. Sí, a diferencia de la compañera, yo traigo más de 50 diapositivas. Digo, puse muchas para que no se hiciera demasiado, porque finalmente, pues sí es un poco extenso, pero sí voy a procurar aprovechar esta media hora. Me dicen si ya me pueden ver. Sí, ya se ve, Manuel. Va que va. Bueno, pues hola chicos, hola doctor. Les voy a presentar a grosso modo, creo yo de una manera sencillita y digerible, un poquito de la enfermedad del tracto urinario inferior, o ETUI por sus siglas en español. A manera de introducción, entendamos por esta patología como un conjunto de una o más no sé si llamarle subpatologías, pero pues se entiende, creo, mi concepto, que tienen signología muy similar. Incluso hay literatura que lo cataloga como un síndrome. Hablando de las generalidades del tracto urinario, bueno, pueden leer, perdón por la E, no me había percatado que hay una E de más, de lo que lo compone, y los machos son más susceptibles por el largo de su
de su conducto uretral, que de sobremanera predispone un poco más a que evidentemente por la longitud haya obstrucción, etcétera, ¿no? Y se puede presentar indistintamente en gatos de edad juvenil a edad avanzada, y tanto la castración, el tipo de alimentación y algunos otros factores asociados a su forma de vida tienen inferencia en la presentación de este conjunto, de este grupo de enfermedades. Esta es la signología general que la mayoría de la literatura nos refiere. En verdad que sí, la mayoría de las etiologías son de signología muy parecida, pero bueno, a grandes rasgos, evidentemente tomando la obstrucción y la no obstrucción como un punto aparte, pues esta sería la signología más común. Ahora bien, el diagnóstico en general, antes de entrar ya como a las etiologías propiamente, se hace con base en la historia clínica, que es altamente efectiva. Evidentemente vas de la mano del examen físico general y de la palpación, lo que veíamos en clase, hacer uso de de la mayoría de nuestros sentidos, y ya lo que no tenemos nosotros la capacidad de observar ni de sentir sería ya la remisión de pruebas a laboratorio, como vamos a ver más adelante, bioquímica sanguínea, urinálisis, hemogramas, pruebas de imagenología, etcétera. Ahora, decidí dividir las etiologías en obstructivas y no obstructivas. Por principio de cuentas vamos a ver las obstructivas. La primera de ellas, las vamos a ver en ese orden, entonces para no repetir, yo creo que paso a la siguiente diapositiva. El diámetro uretral estrecho en los animales sería una de las etiologías, y bueno, aquí estamos hablando de que a consecuencia del cese repentino en la excreción de líquidos comienzan cuadros variados, comienza la presentación, por ejemplo, de hiperazotemia, bueno, evidentemente anormalidades electrolíticas, incluso llegando a cuadros sistémicos. Hay una variedad de analitos en la bioquímica sanguínea que se verían en aumento, y todo esto está asociado a la no excreción, como sería, creo yo, evidente. Y aquí hay, un punto en el que hay que evitar que se complique la obstrucción, porque bueno, ya la signología sistémica ya compromete la vida del animal. Y el tratamiento se da de dos formas. Se hace una incisión, evidentemente, bueno, el tratamiento es vía quirúrgica, vía procedimiento quirúrgico, y lo que se busca es proporcionar una abertura permanente, en este caso, que les permita a los tapones, que en este caso su origen es cristales, son cristales, acúmulos de cristales, como lo que nos mencionaba la compañera, o son tapones mucosos que no logran salir por la uretra por sus dimensiones, y evidentemente ocluyen la luz y el flujo, ¿no? Y esto se hace con la finalidad de evitar la recidiva más adelante. Esto es una de las causas que causan tanto de preocupación, porque pues sí puede llegar el animal a un cuadro de intoxicación por la cantidad de residuos pues tóxicos en sangre, lo que evidentemente pues nos llevaría a la muerte en un caso un poco como muy complejo. Quizás aquí no me voy a detener tanto, porque bueno, la compañera nos hizo favor de hablarnos de esto. Otra causa, otra de las etiologías que conforman la ETUI sería la uriolitiasis. En su mayoría son cristales de estruvita, cuando son cristales, perdón. Y bueno, algo iba yo a decir,
se me fue un poco mi idea y el origen de esto está asociado a agentes varios, como pueden ser agentes virales, agentes bacterianos o incluso de causa alimentaria. En el caso de los agentes virales, por ejemplo, hay un picornavirus que induce una formación de cristales en vejiga. Hay una forma sincitial de un calicivirus en gatos que lleva a cuadros de uretrocistitis, perdón, y estados de latencia de algunos herpes virus, por citar un ejemplo. Los agentes bacterianos normalmente se catalogan como agentes oportunistas en algunos casos, pero también pueden ser agentes primarios de infección. También en las causas no obstructivas voy a tocar a los agentes. Hay algunos estafilococos productores de ureasa, algunas me parece que E. coli, y hay un agente más que ahorita no lo recuerdo. Aquí habría que tener, por ejemplo, en consideración cuáles son los mecanismos de defensa de esta parte del tracto, como la propia función de la uretra que permite el flujo de orina y evita el flujo retrógrado de bacterias por los propios movimientos de excreción, barreras mucoprotectoras, mucoproteínas como la TAWM Horsfall, las células del epitelio, el pH de la orina, y etc., algunas como esas. Ahora bien, las de origen alimentario, bueno, vamos a las dietas altas en minerales, dietas altas en magnesio, en fósforo, alimentos muy secos, consumo reducido de agua que nos lleva a concentrar la orina y a la formación, bueno, la orina muy alcalina fomenta la cristalización de las sales de estruvita, lo que nos lleva, bueno, a la urolitiasis. Aquí están leyendo un poco de la signología. Cuando no hay obstrucción, cuando la obstrucción es severa pero no completa, y finalmente cuando la obstrucción es completa. Me doy quizás unos segunditos por si lo están leyendo para no leerlo yo y la verdad es que no hacer más tediosa la presentación. Voy a cambiar la diapositiva. Aquí, bueno, evidentemente el tratamiento nos dice una doctora que nos da aves que según el sapo es la pedrada, y pues sí depende el nivel de complicación, el tipo de manejo que se puede dar. Hay, como nos mostró la compañera, el tratamiento quirúrgico, pero también hay manejo alimentario, el manejo de la dieta y el uso de algunos otros complementos, como el tercer punto, que es un acidificante urinario. Esto es en función de el tratamiento bueno, teniendo como etiología secundaria un agente bacteriano. También están los traumatismos. Esto es, pues sí, es sencillo, gatos atropellados, animales que se caen, que se accidentan, y tristemente, pues también los golpes y el maltrato, un golpe coloquialmente mal dicho, mal acomodado, que produzca una lesión a ese nivel. Se trata con antiinflamatorios y antibióticos para las infecciones secundarias. Neoplasias también es un tema muy vasto. En general, este tema es muy vasto. Hay tumores de células transicionales, tumores en vejiga y uretra. Hay algunos también en las no obstructivas, también está la presencia de neoplasias, así nos lo maneja la literatura que consulté. Tienen riesgo de metástasis en tejidos y órganos adyacentes. El tratamiento es quirúrgica, pero en algunos casos por la diseminación y la invasividad no siempre se puede hacer, y pues se procuran o se realizan protocolos de quimioterapia, todo también en función de la gravedad del caso. Aquí, como pueden ver, el tratamiento, comillas, para la obstrucción depende la gravedad, la severidad y la destreza que tengamos también nosotros como médicos
de cuánto tiempo podemos demorar en resolverlo y con esto disminuir la posibilidad de daño sistémico, tanto reversible como irreversible, pero daño sistémico y evidentemente que el paciente, que el animal continúe deteriorándose como tal. Aquí lo importante evidentemente es restituir el flujo urinario de la manera, no como tal de la manera que sea posible, pero pues sí, ya sea de una manera quirúrgica o no quirúrgica, y evidentemente pues hay que evitar, vuelvo, que el animal siga deteriorándose. En las etiologías no obstructivas, las pueden leer, las vamos a ir viendo también de una en una. Los agentes bacterianos, aquí están ya más agentes que al principio solo mencioné, me parece que 2, que pueden producir alteraciones y que están evidentemente asociados a fallas, deficiencias u otras alteraciones que comprometan los mecanismos de defensa, como los que les mencioné hace un momento. También están los agentes bacterianos, que son igualmente los que les mencioné por principio, el aislamiento viral y el aislamiento cultivo bacteriológico más un antibiograma son los métodos bajo los cuales vamos a diagnosticar, y el tratamiento evidentemente pues es antiviral y antibiótico, y de ser necesario algo que nos ayude con la inflamación localizada. El uraco persistente, esto se da en animales jóvenes, es una comunicación que hay entre vejiga y placenta en vida fetal, que no involuciona, que no se cierra como tal. Esto tiene una predisposición a infecciones bacterianas en su mayoría, aquí ahí podemos ver el método diagnóstico y cómo se observaría. Y la corrección, pues evidentemente es quirúrgica, y se tiene que hacer el control de posibles infecciones secundarias. Tenemos también la fimosis, que igualmente se da en animales jóvenes, y esta es una... bueno, el orificio prepucial en sí mismo es demasiado pequeño y no se puede retraer de manera completa para que se exponga el pene al momento de orinar y por ejemplo, también al momento de cópula. Más allá de que produce dolor, también es un problema en lo que a posibles infecciones se refiere, porque finalmente los agentes pues necesitan de condiciones que ahí están bastante presentes, como la humedad, la temperatura y como tal un tejido, ¿no? Entonces, pues sí hay cierta predisposición ahí. Se diagnostica, al examen físico general y también en la signología, hablando de que el animal tenga problemas o dificultad al orinar, o que escuchemos vocalizaciones que parece que nos indican que el animal siente dolor al momento de la micción, y la corrección es quirúrgica. La causa idiopática sí es como bastante extraña, sí me costó a decir verdad un poco de trabajo lograr entenderlo, pero bueno, en general son situaciones que llevan a la disminución tanto en frecuencia como en volumen de las micciones. Esto a su vez nos lleva hacia infecciones secundarias u otro tipo de situaciones que acomplejan, que nos orientan, vuelvo a cuadros de TUI como tal, y estas pueden estar reduciendo la capacidad del volumen urinario, perdón. Ahora, algunas son asociadas a conducta, otras son asociadas a costumbres un poco, a necesidades del animal. Ahí pueden estar leyendo algunas. Sí son, no diría subjetivas, pero sí son como generales, ¿no? Que tienen que ver como con algunas otras, muchas seguramente, patologías. Voy a cambiar la diapositiva. Neoplasias, lo mismo que les comenté al principio, la diferencia es si son o no obstructivas.
según el sitio donde se forman y el tamaño que comprometa, evidentemente también el flujo de la orina, pero que comprometa como tal todo el sistema urinario. Esta también es una causa una causa idiopática, que sería, bueno, sí, bueno, no sé, no estoy seguro, pero en un apartado de literatura que leí, algunos lo manejan dentro, otros lo manejan fuera, entonces yo decidí ponerlo por fuera también, que son los problemas de comportamiento. Ahí hay algunos que el animal rechace el sitio donde va a evacuar, ya sea los gatos que defecan en pasto, en tierra, o el sustrato artificial, la arena para gato, que no sea de suficiente tamaño para sentirse cómodo, que esté sucio, también que el sitio de donde bebe agua esté sucio, que el agua esté sucia, esté turbia, esté contaminada, etcétera. El tratamiento evidentemente significa un desafío, porque en ocasiones los signos aparecen y desaparecen y reaparecen, perdón, de manera espontánea. Evidentemente también la recidiva es frecuente y a veces sin causa aparente. Aquí se puede usar de manera, bueno, con resultados variables, de manera semi-experimental, el uso de algunos antiinflamatorios. Los antibióticos, bueno, esos se utilizan para las infecciones. Se usan también antiespasmódicos. El manejo de la dieta puede ser quizás la primera opción, y el uso de acidificantes urinarios en función de evitar infecciones secundarias, y el manejo propio del sitio donde el animal orina, que era lo que hablaba en la diapositiva, el sustrato, el arenero en sí mismo, su fuente de agua, etc. Ahora, el caso clínico, yo creo que sí me da tiempo, es muy largo, pero la verdad está muy interesante. Estos son los datos del gato. Es un caso de reporte de una universidad en Colombia. Ahí podemos leer la anamnesis, la edad, cómo llegó, y ya había sido previamente manejado. Aquí están los datos del examen físico general y una acotación de lo que se sintió a la palpación. Aquí, bueno, esto lo hicimos nosotros. De hecho, de aquí en adelante, bueno, por nosotros, nomás hablo de mí mismo, ¿no? Normalmente exponemos más de uno. Se empezó a enlistar porque como tal no estaba hecho bajo una guía de ECOP. Entonces fue la manera en la que fui haciendo el acomodo de los diferentes rubros para irle dando sentido a mi presentación. Ahora, presuntivamente diagnosticamos enfermedad del tracto urinario inferior felino, y ahí están los diagnósticos diferenciales, que también son... Es un poco curioso porque algunas de estas podrían incluso de sobremanera incluirse en este conjunto de enfermedades, entonces pareciera ser de pronto un poco confuso. Ahora, el tratamiento se dio por días. Pude haberles puesto, la verdad es que una lista de enfermedades, y no les hubiera hecho ningún sentido, porque durante días se fueron haciendo distintos estudios, y conforme a los hallazgos o a situaciones incidentales durante el pasar de los días, se fueron cambiando algunas medicaciones o algunos otros manejos. Espero que ya hayan terminado de leer esta diapositiva. La voy a cambiar. Eso fue el día 1. En el día 2, aquí nos detectan disnea, administran furosemida, ahí está la dosis, el animal comienza a comer. En el día 3, la propietaria aprueba un sondeo uretral con una colección de orina, y se hace una ecografía abdominal. Esos son los medicamentos y las dosis que se administran en ese momento. Ahí están los resultados del urianálisis. Del lado derecho podemos ver algunos de los analitos que se vieron alterados. Esto es lo que se observa en la
en la ecografía, en la ecografía abdominal. En el día 4, eso fue lo que se realiza a consecuencia de lo observado tanto en los estudios anteriores como la respuesta al tratamiento del día anterior. Se hace el cambio por estos medicamentos y comienzan a estarse haciendo los lavados en vejiga vía sonda. Estos eran los hallazgos. Yo pensé que estaban en una diapositiva antes. Estos son los hallazgos que se encuentran. Por la posible predisposición a daño hepático es que se comienzan a cambiar los medicamentos para ahora no entrar en problemas, pero de índole hepática. En el día 5, el animal comienza a orinar por sí mismo, disminuye un tanto la deshidratación. Eso fue lo que se hizo y lo que se propuso, hacer una cistotomía. Eso fue lo que se observa en la ecografía. Ahí están las acotaciones por letra. En el día 6 únicamente se retiró la sonda y se continuó con el tratamiento que es Sigue siendo el tratamiento que se impuso instauró el día 4. El día 7 suspenden la ampicilina y la solución, se vuelve a hacer bioquímica sanguínea y un hemograma. Estos son los hallazgos que se encuentran en el estudio. Al principio puse que se estaban haciendo de forma recurrente los urianálisis y los estudios sanguíneos. Eso es lo que encontramos. Esto es lo que se observó en el urianálisis. En la punción que se realizó, bueno, esto fue lo que se encuentra. Para el día 11 se realizó igualmente una ecografía, encontraron una estructura como aquí lo dice, y esto fue lo que se sugirió. El día 12 llegaron los resultados de las pruebas anteriores, por lo que al no descartar un proceso neoplásico, sugieren realizar una biopsia de la masa. El día 13 se lleva a cabo la cistotomía para la biopsia y también se realizó la orquiectomía. El día 13 se suspendió la enrofloxacina. Fue la cefalotonina y el tramadol, fue el nuevo tratamiento que se instaura. Y los siguientes dos, Traumil, si no mal recuerdo, es un medicamento algo así como homeopático que ayuda como antiinflamatorio, y el Ursacol, no sé si lo conozcan, pero es para desintegrar cálculos, me parece que en vesícula biliar, si no mal recuerdo. El día 13, esto fue lo que se observa. Ahí está el tratamiento que se reimplementa. El arándano tiene unas características muy peculiares. En la revisión del caso lo utilizan para tratar de manera no directa, pero sí alternativa, con ciertas implicaciones que observaron en las infecciones bacterianas. No recuerdo la verdad cuál sería la manera en la que actúa, pero con mucho gusto les mando la liga del caso para que lo lean completo, porque a pesar de que aquí se ve bastante, sí es aún más vasto ya leerlo como tal. Los resultados de la biopsia fueron los siguientes, si les gustan leer para no leerlo yo y aparte ustedes también. Estos fueron los hallazgos de la biopsia y aquí ya comienza como el cierre del caso, que contrario a los casos que utilizamos como para fines didácticos, que tienen una resolución y todos nos vamos felices y llenos de
aprendizaje, pues en este caso no fue, no fue así, porque con todo y que tenía, bueno, se sabía que estaba cierto riesgo, cierto ahí de que si se tratase aparte de un cuadro de TUIF, también de un posible, de una posible neoplasia, sale, se le da el alta al paciente, se lo lleva a la propietaria y al realizarle me parece, bueno, al preguntar para dar seguimiento, pues resulta ser que el gato se perdió, se fue de su casa y no regresó y no lo volvieron a ver. Literalmente, o sea, no son esas las exactas palabras, pero pues sí, dice algo muy parecido que el animal pues se fue y esa fue la última vez que lo vieron. Ahí está un poquito de la bibliografía. Algunos son artículos, otras son publicaciones completas y si tienen alguna duda, pues con mucho gusto, algún comentario, tanto mis compañeros como el doctor, pues con mucho gusto. Voy a ya dejar de compartir mi presentación. Ok, Emanuel, muchas gracias. Sí, digo, a mí personalmente me quedan muchísimas dudas, pero igual no acabaríamos. Nada más digo, de lo que más me llamó la atención, no me acabó de convencer el probable diagnóstico, porque tampoco fue definitivo por el manejo, el plan diagnóstico que hicieron de pronto, ¿no? Luego lo del Traumel y el otro ¿qué era? No me acuerdo. Aquí para todos les recomiendo que cuando en sus casos clínicos se encuentren en el manejo terapéutico nombres de productos comerciales o de incluso sales, principios activos, traten también de buscar, pues, para qué sirve, ¿no? De esto se trata, para que ustedes también vayan aprendiendo, pues, digo, conociendo más fármacos, más formas de tratar diferentes, patologías, ¿verdad? También, pues, para eso sirven los casos clínicos que ustedes están, presentando. Pero bueno, me suenan cosas raras como, y que son muy frecuentes en la medicina veterinaria, ¿verdad? Como los arándanos. Si de por sí la homeopatía sigue siendo muy cuestionable, aunque digo, yo hay algunos tratamientos de homeopatía que sí les tengo confianza, pero muchos otros no. Y tratamientos, digo, para procesos como estos, prescribir arándanos, jugo de arándano, no sé qué le habrán mandado, no es siempre muy científico, diría yo, ¿no? Puede ser un complemento, así como prescribimos complementos alimenticios o vitaminas o tal, pero cuando pues, estamos ante una situación hiperaguda, aguda, o que en la que el paciente, bueno, presenta su cuadro clínico es pues sí, nos alarma, hay que, digo, ser más científicos, ¿no? Entonces digo, son varias cosas como estas que la disnea, nos dijiste que de pronto presentó disnea el paciente. Yo digo, ahí me está preocupando, y lo vamos a ver mañana, la forma en que se manejó la terapia de líquidos, fíjense, y pensando en lo que hace rato les comentaba, ¿no? Si la terapia de líquidos no se maneja o no se implementa en forma racional, en lugar de ayudar al paciente le causamos más problemas. Y si estamos pensando en que era un paciente que no estaba orinando correctamente, probablemente obstruido, al no estar seguros de esto, y si implementamos la terapia de líquidos con pocos cuidados, pues le podemos ayudar a contribuir al fracaso, ¿verdad? Del paciente, de la situación del paciente. Está bien, muy bien, Emanuel. Digo, como sea, repito, habría muchas cosas que comentar, que discutir, pero bueno, por lo menos pues cada uno de ustedes que a partir de los casos que ustedes mismos van a presentando, pues traten de analizarlos, ¿no? Traten de encontrar respuestas a lo que nos van ustedes mismos presentando. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Mañana
mañana continuamos y a lo mejor si hay alguna duda pregunta que le quieran hacer a Manuel o a Lisette, pues mañana, ¿no? Nos tomamos un par de minutos para que nos las resuelvan si es que es posible. Mañana le vamos a pedir de favor a Katia Cervantes y a Ingrid Chicano que nos hagan la presentación de sus trabajos, que bueno, ya tienen que ver con el siguiente sistema orgánico o sistema cardiovascular, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Yo creo que ya para el lunes ya estaremos empezando, yo estaré empezando con sistema cardiovascular. Entonces ahí vamos, sigan cuidándose mucho, estén atentos a las alertas sísmicas, esperemos que ya no pase nada y que todos estemos bien. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Doc. Buen día. Buen Hasta día, luego. Gracias, Doc. que estén muy bien.